Lucas, ¿hay que pagar la deuda? Bueno, yo creo que sí. Son preguntas que los países serios no se hacen, ¿no? Digamos, toda la deuda se paga, después uno puede discutir si estuvo bien tomarla o no, pero esto es bastante indiscutible ser un país serio, digamos, pagar la deuda. ¿Cómo habría que pagarla? Sería la siguiente pregunta. Claro, es que normalmente los países pagan su deuda con deudas nuevas, ¿no? Si a medida que se vence una deuda, toman otra, y en todo caso a veces irá aumentando, ¿no?, la deuda. La particularidad que tiene Argentina es que no le prestan plata para renovar su deuda una vez que viene un vencimiento. Entonces, en esa ocasión especial, yo creo que tiene algún sentido usar las reservas, por ejemplo, para pagar la deuda. Lucas, ¿existe un país que no paga la deuda y, sin embargo, le va bien en su economía? La verdad no lo sé. Digo, casi todos los países que uno puede pensar son países que pagan su deuda normalmente, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar que acá llegamos a esta situación de que no nos presten por errores propios, digamos, no es solo por el default que hicimos en su momento, sino porque también después pagamos de manera un poco mentirosa, porque teníamos la deuda ajustada por el índice de precios, mentimos el índice de precios, entonces le pagamos menos de lo que deberíamos y por eso no nos prestan plata. Es decir, hay un error propio allí, pero bueno, una vez que ya cometimos ese error, digamos, y por lo tanto no nos prestan, yo creo que tiene sentido pagar la deuda con reservas. ¿Sí? Lucas, ¿cuál es el beneficio concreto que afronta un país frente al mundo, la imagen que lleva un país que paga la deuda externa? Bueno, tiene que ver con a qué tasa de interés no solo le prestan los extranjeros, sino a qué tasa nos prestamos los argentinos entre nosotros. En un país donde el propio gobierno no devuelve la plata que uno le presta, tampoco uno le va a prestar ni a su vecino, ni quizás ni siquiera a su amigo, entonces la tasa de interés se vuelve mucho más alta, ¿no? Lucas, está Lucio Di Matteo con nosotros para hacerle alguna pregunta también. Liach, Bueno. con respecto al tema de las tasas que usted señalaba, hoy los créditos personales se pagan un 50, 55%, las tarjetas de crédito también, créditos hipotecarios es muy raro que bajen del 20%. Si Argentina paga la deuda, ¿podría bajar la tasa de interés de estos créditos que en la Argentina no abundan, los de largo plazo, los hipotecarios? ¿Podría bajar la tasa? Sí, hay dos cosas metidas en la tasa. Una, la que estábamos hablando, que uno podría llamar el riesgo país, el hecho de que si uno confía o no que las deudas se van a pagar, y en esa tasa que usted comenta también está metida la expectativa de que haya inflación. Entonces, para que realmente baje la tasa hay que hacer las dos cosas, pagar la deuda y tratar de bajar la tasa de inflación o la tasa a la que esperamos que se devalúe nuestra moneda. ¿Sí? En ese segundo aspecto me parece que también estamos bastante mal, y son las dos cosas, este riesgo país y esta inflación que esperamos, la que explican que las tasas sean efectivamente exorbitantes, ¿no? Supongamos que el fondo del desendeudamiento argentino, que hoy está trabado por la justicia, no se puede implementar. ¿Argentina tiene otro lugar de donde sacar la plata para pagar la deuda que no sea el Banco Central? Ahora, hay que hacer una distinción. Aún sin este fondo, uno puede usar de alguna manera las reservas del Banco Central. Yo creo que ahí ha habido una deficiencia, yo diría, de imaginación, ¿no? Y entre los economistas se ha discutido mucho. Por ejemplo, hay maneras por las cuales el gobierno nacional puede colocar bonos, reemplazando los bonos que tiene el Banco Central, y de una manera que no requiere ni siquiera un decreto, digamos, el gobierno podría conseguir el dinero del Banco Central para pagar la deuda. Entonces yo creo que estamos, de alguna manera, tanto gobierno y oposición, ahogándonos como en un vaso de agua, cuando sería bastante sencillo conseguir los recursos mismos del Banco Central, sin necesidad de un decreto, y pagar la deuda. Pero bueno, son estas cosas de Argentina, nos pasamos meses discutiendo tonterías que podrían ser resueltas bastante más fácil. Liach, la Presidenta en un fragmento de su discurso dijo que cada vez que el gobierno actúa la economía sube. ¿Usted está de acuerdo con este pasaje del discurso? Me pareció una buena frase. Es cierto en los últimos 5 días, digamos, ¿no? También cuando el gobierno generó de alguna manera esta crisis con el campo, la economía anduvo mal. Sí es cierto hoy que los mercados de alguna manera, que es a lo que se refería la Presidenta, no tanto la economía sino los mercados, bueno, ven con simpatía cuando el gobierno parece que va ganando y va a poder usar las reservas, y al revés, cuando hay trabas para eso los mercados bajan. ¿Sí? Liach, si hoy la Argentina quisiera pedir deuda en el exterior, ¿cuánto pagaría y cuánto pagaría si finalmente el fondo del desendeudamiento avanza? Sí,
Sí, hoy, bueno, lo que se habla es algo de como de 13, 14%, y hay que ver si uno podría o no colocar esa deuda. El fondo del desendeudamiento lo que lograría además es hacer este canje de deuda que planteó el ministro Boudou, y al final de todo ese proceso, no solo del fondo, sino al final del canje, digamos, la Argentina podría aspirar a tener una tasa de interés bastante más baja, digamos de un dígito, ¿no? Creo, sin embargo, que hay un límite para esto de cuánto puede bajar el riesgo de la Argentina o la tasa de interés que paga la Argentina